Astele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Hola, ¿qué tal, queridas amigas, amigos de Retos Femeninos? Me da muchísimo gusto saludarlas. Hoy es martes de autonomía. Vamos a tratar el tema del acoso sexual y cómo la autonomía de las mujeres tiene que salir al rescate. Nos vamos a referir específicamente a casos de acoso en mujeres y dado específicamente en universidades. Durante muchísimos años, pues las mujeres acosadas lo guardaban en secreto y estaban en la más absoluta indefensión. No había movimientos como estos entre colegas, entre estudiantes y a nivel internacional, como es el caso de #MeToo. Y bueno, en la actualidad, por desgracia, se siguen dando casos, pero ahora las cosas han ido avanzando en las universidades, pues se han dado cuenta que hay que poner, así como en otras instituciones, pues algunos protocolos, siquiera para saber cuáles son los componentes de un acoso sexual, porque muchas veces se daban casos que no eran y otras, las más de las veces, se daban estos casos que sí eran y obviamente no se denunciaban. Creo que en la actualidad ya hay canales abiertos para que las mujeres puedan hablar sobre esto. También el hecho de publicarlo en las redes sociales, yo espero que esto detenga a los acosadores y que realmente se logre ese respeto a la persona, a la dignidad, a la intimidad, en todos sus aspectos, no solamente en el plano sexual, sino en muchos otros. Así es de que hoy vamos a hablar, si les parece, de esto, acoso sexual y cómo la autonomía de las mujeres puede salir al rescate. Y quiero presentarles a mis invitadas. Nos vamos a basar mucho en este programa en el caso de Elisa González. Era maestra hace 8 años, lo fue durante 10 años en el Tecnológico de Monterrey. Su jefe directo empezó a acosarla y ella lo denunció. Bueno, ahorita nos va a contar bien la historia de quién fue quien la acosó realmente y qué pasó después y qué ha pasado después de hace tantos años, porque en el 2011 ella empezó con una denuncia que llegó hasta la máxima autoridad de la escuela y luego ya no pasó nada. Ya tuvo que recurrir años después a un proceso legal, jurídico, tortuoso, largo, porque en la institución no le hicieron caso. Y la pregunta es, ¿y todas esas otras víctimas de este personaje acosador, qué pasó con ellas? Y también está con nosotros Cecilia Castro. Ella estuvo participando en la elaboración del protocolo en una de las universidades más prestigiosas del país, que es el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Así es de que les doy la bienvenida a las dos. Muchísimas gracias por estar hoy Muchas con gracias, nosotros. Yuli. Y bueno, primero que nada, cuéntanos tu caso, Elisa, para poner luego en contexto de lo que es un acoso sexual, de cuáles son esos indicadores de que hay un acoso y qué se puede hacer en la actualidad. Sí, Yuli, primeramente muchísimas gracias por la invitación, por el honor de tu compañía, como siempre, y bueno, pues muchísimas gracias a Retos Femeninos por este espacio y esta preocupación. Yo entré a trabajar al Tecnológico de Monterrey en 1997 y en enero.
Entonces yo estuve trabajando de forma regular hasta el año 2011, ¿sí? No tuve ninguna ni ausencia, ni faltante, ni en veranos, ni en semestres. O sea, tuve una continuidad prácticamente de 15 años. Hacia el año 2010, Miguel Ángel Chávez Hugues, que era el pues, director, lo coordinador del programa de Bienestar Integral, empezó a hacerme invitaciones constantemente. Yo estaba practicando natación y él de repente se aparecía constantemente en la alberca. Yo empecé a hablar con el director de actividades acuáticas, le pedí que por favor limitara las entradas de este sujeto porque me estaba incomodando demasiado y me dijo, no puedo hacerlo porque él es mi jefe directo, él coordina Bienestar Integral y pues puede entrar a la alberca en el momento que quieras. Entonces yo dejé de estar, pues no cambié mis horarios, pero sí procuraba entrar al principio y salirme muy rápidamente de allí para no tener contacto con él. Presenté después mi queja con mi jefe directo, el maestro Fernando Gutiérrez, y él me dijo, ¿sabes qué? Pues habla directamente con la directora académica, que es Verónica Pedrero, porque ella es jefa de Miguel Ángel. Entonces yo acudí con la maestra Verónica, ella me dijo, no es la primera queja que se tiene, es la tercera queja que tengo de él directamente de maestras, y por ahí hay 2 o 3 más de alumnas, pero formales, eres la tercera mujer que viene a quejarse del acoso de Miguel Ángel. Entonces, supuestamente iban a hablar con él. En aquel momento mi directora o mi jefe directo era el maestro Fernando Gutiérrez y la jefa de ambos era la doctora Silvia Vega. Para esto, cuando ella nos trataba muy mal desde el principio que llegó, era un lenguaje indigno inclusive de mencionar aquí, indigno para una persona con ese rango, y nos tronaba los dedos. Entonces cuando supo que había yo denunciado a Miguel Ángel, me mandó llamar a su oficina y me dijo, te vas a arrepentir hasta de haber nacido, nadie toca a mi gente. Y yo le dije, perdón, yo soy tu gente, yo soy la que trabaja en tu área, él pertenece a otra área. Me dijo, sí, pero él y yo somos amigos desde hace más de 20 años, inclusive él ni siquiera tiene licenciatura terminada, nada más para que te des una idea, y yo le di la planta aquí en el instituto. Investigando después me di cuenta que sí era cierto. Entonces, yo presenté esta queja, volví a ir con Verónica, le dije, oye, es que ahora ya no nada más es Miguel, ahora también es Silvia. Me dijo, es que ellos tienen una relación de carácter personal, no voy a entrar en más detalle, no quiero ampliar este asunto porque no sé exactamente a qué se refería y me parece que difamar tampoco es resolver el asunto de esta manera. Pero esta fue la información que recibí. ¿Te sentías incómoda entonces porque él iba a la alberca donde tú estabas practicando natación? Sí. ¿Hubo algún acercamiento, además de las invitaciones, Sí. algún contacto físico? Él se apareció, yo vivía en Tech Suites, que es un complejo de suites frente al Tecnológico de Monterrey. Estamos hablando del Campus Estado de México, amigos, para que se ubiquen. Y resulta que un buen día, allí estaba un edificio de mujeres y un edificio de hombres, y un buen día yo llegué y él estaba fuera de mi puerta, o sea, de mi departamento, y yo así le hablé al vigilante, le dije, oye, ¿qué está haciendo él aquí? Me dice, es que no le puedo prohibir la entrada porque los muchachos del equipo de los Borregos, del representativo de fútbol americano, pues es su coach también, entonces vino con ellos. Le digo, ¿y qué hace en el edificio de mujeres? ¿Por qué no está en el edificio de hombres? Me dijo, es que no le puedo prohibir la entrada, puedo pedirle que no entre a tu edificio, porque además yo vivía en el primer piso, en el primer departamento. Entonces allí estuvo, no, y que invítame, y le dije, no, de ninguna manera, no te voy a invitar a que pases, y menos bajo estas circunstancias. Me mandaba, en aquel entonces pues no estaba el WhatsApp, lo que estaba era los mensajes de texto. Yo guardé el teléfono con todos los mensajes de texto, todos los correos electrónicos donde él me invitaba a salir. Me decía, dame un motivo por el que no, y yo le decía, pues tengo muchos, pero si quieres uno solo, pues eres un hombre casado. ¿Sí? ¿Quieres más? Y entonces... y no quiero y no me gusta, o sea, de eso hecho, basta, ¿no? Con eso basta, o sea, yo pienso que con que tú digas no tienes por qué dar explicaciones, pero para él no era suficiente. Entonces yo le dije, ¿estás casado? Si no te respetas tú, no me respetas a mí, pues trata de respetar a tu esposa, ya tienes una hija, por favor. Sí, entonces me dijo, sí, pero varias maestras, ya voy a decir la expresión que me dijo, han caminado conmigo y tú no vas a ser la excepción. Sí. Además de eso, Elisa, ¿hubo algún
digamos, bloqueo, obstáculo que hubiera él fomentado en tu trabajo, que te hubiera dañado personalmente, profesionalmente, además de tu propia, digamos, privacidad, intimidad, por el hecho de que ya haber llegado hasta tu puerta, ¿verdad? Sí, de hecho, hablando con la doctora Silvia Vega, ya de repente ella me mandó llamar y me dijo, ¿te acuerdas que querías ya tu planta y tu definitividad? Pues no cuentes con ella. Tocaste a mi gente y no va a haber manera, y todos los días que vengas a tu oficina, disfrútala, porque nunca vas a saber si ese es el último día que la tienes. Bueno, evidentemente no estás en esa institución, que fue lo que provocó tu salida. ¿Fue directamente eso, la falta de apoyo de las autoridades escolares, en este caso de acoso? Sí, yo con la maestra Verónica Pedrero me dijo, lo vamos a ver, tú dedícate a dar tus clases, tú eres maestra premiada y reconocida, no te preocupes, todo va a estar bien. Inclusive yo pues en esos casi 15 años no tuve ni una sola falta, o sea, mi récord, o sea, era increíble porque ni una sola falta en 15 años. Y entonces ellos me dijeron, estás súper bien evaluada, yo siempre estaba ganando entre los mejores profesores de la carrera, yo siempre salía cada semestre y cada verano en la lista de los mejores profesores de la escuela, siempre. ¿Y saliste? Y salí porque me despidieron el 27 de mayo del 2011, me despidieron y me dijeron, firmas la renuncia y te vas porque aquí no tienes lugar. Hace justo 8 años. 8 años. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, y continuamos con este tema aquí en Retos Femeninos, acoso y cómo y cuándo la autonomía femenina sale al rescate. Volvemos. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Si ves la vida que se va y tú mirándola pasar con tu dolor, tus alas no pueden volar, basta ya. Sigues ahogándote en silencio, solo mirando que tus sueños se desvanecen y que no puedes luchar. No es cierto, basta ya. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo. Es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. De regreso con nuestro tema de hoy, queridos amigos, aquí en Retos Femeninos de los martes. Y bueno, el caso de Cecilia Castro como alumna también del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, la lleva a involucrarse en la creación de un protocolo que en muchas instituciones, empresas y organizaciones, universidades incluso, no se tiene. Entonces, yo quisiera que nos platicaras, Cecilia Castro, cómo te involucras en esto, cuál fue la razón y en qué va todo este protocolo y qué dice, en realidad, qué dice, a qué se tienen que atener los maestros, las autoridades escolares y los alumnos al conocer este protocolo. Bueno, a raíz de todas las denuncias que se hicieron en Me Too, que empezaron a salir no solamente académicos, sino periodistas también, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad entendimos la importancia de tener un protocolo urgente de acoso sexual y de hostigamiento sexual. En el ITAM había muchas críticas paralelamente hacia un protocolo que sacaron muy rápido, y es que esto es lo que está pasando a nivel institucional. A raíz de un caso que explota, se genera un protocolo de manera rápida, sin planeación, sin entender a profundidad el problema y sin las personas adecuadas para llevarlo a cabo.
Lo que genera esto es que es un protocolo con muy poco impacto de las externalidades que pueda tener, poco planeado. Entonces, bueno, mientras esto se daba en el ITAM, yo estaba estudiando en el ITAM en ese momento, en la creación del protocolo, empiezan este protocolo unas exalumnas del ITAM, que después de estar 3 años fuera se dan cuenta de que este asunto está lejos de resolverse y se comprometen para hacer recomendaciones y para elaborar un primer protocolo. A raíz de esto, bueno, se crea un primer protocolo muy corto, con muy poco, sin claridad en cuanto a las sanciones y sin un comité de integridad establecido. Entonces, bueno, ahorita se está trabajando en esto porque se dio cuenta de que la importancia no es solo tener un protocolo, sino también poder socializarlo e integrarlo proactivamente entre los estudiantes. Se está planteando la opción de que todos los alumnos del ITAM tengan que tomar un curso de violencia y de acoso sexual para que estemos todos en el mismo entendimiento de lo que esto representa, de tener claridad en cuanto a las definiciones y lo que es el acoso. Y también que los profesores tengan la obligación de tomar este curso para poder dar clases en el ITAM. ¿En tu caso fue un maestro, fue un estudiante? En mi caso yo sufrí de acoso, bueno, de violencia de un exnovio. Ahí mismo. Ahí mismo. En la sí, escuela. En la escuela. Bueno, algunas críticas que se le hicieron a este primer protocolo, digamos que es un código al que se tienen que someter todos. Y que si se viola, bueno, pues hay un comité de justicia internamente que me imagino que tiene que ver con castigos dentro de la universidad, pero también el sometimiento a las leyes, ¿no? A un proceso jurídico que existe, ¿no? Como contexto social. Decían que el formato de denuncia no garantizaba privacidad y protección a las víctimas en general ni frente al agresor. Otra crítica que se le hizo es que no había claridad en la definición de los conceptos, ¿no? De acoso, de hostigamiento, de víctima, de agresor, de sanción, por mencionar algunos, lo cual pues generaba, por supuesto, que no se abordaran estas dinámicas que implican una desigualdad de poder y que dejan en desprotección total a las víctimas. También la otra crítica que se le hizo a este protocolo es que no se sabía quiénes conformaban el Comité de Honor y Justicia y cómo eran elegidos, lo que ponía en tela de juicio a la imparcialidad. Que no se garantizaba que receptores de denuncias hayan tenido una capacitación con perspectiva de género ni sobre atención a víctimas y contención de casos en crisis, y que el protocolo no contemplaba que la víctima pudiera tener conocimiento del resultado final de su denuncia ni durante el proceso, y que no se mencionaban el tipo de sanciones de aplicar en cada caso. ¿En qué va todo esto, Cecilia? Sí, uno de los receptores de las denuncias era el CUE, que es el Comité de Excelencia Académica, que no tenía ningún tipo de capacitación para recibir estas denuncias, lo que ponía en riesgo a la víctima, al infractor y a la misma comunidad, porque no sabían de qué forma se tenía que preservar la confidencialidad. Se recibían denuncias anónimas, pero a estas no se les podía dar seguimiento, solamente quedaba como un referente, porque sin un nombre no se puede dar seguimiento, digamos, legal si llegara a ser el caso. Ahora lo que se hace es, hay una hoja de denuncia en la que solamente la directora escolar o 3 profesores encargados del área pueden ver el nombre, y a partir de eso lo tapan y llega al Comité de Ética y de Acoso Sexual ya sin el nombre de la víctima y siempre con el nombre del infractor, claro. Y a partir de eso se discuten las penas y nunca se encuentran la víctima y el infractor hasta que hay una resolución en ese comité, se cita pruebas a ambas partes, hasta que hay una resolución y entonces se cita a la víctima para entregarle una copia de resolución escrita. Y si se considera, puede incluso pasar a un proceso legal ya fuera, digamos, de lo que concierne a la universidad misma. Claro, que es lo que se debe. O sea, porque no debe quedar ahí. También tiene que someterse a la ley. Si no, otra vez, es quedar encerrados en una misma, en un mismo contexto.
Sí vale la pena tomar todos estos puntos que dice Cecilia en cuenta, porque si no, no se hace lo que se tiene que hacer. Y ya está muy estudiado todo esto de la violencia y el acoso desde el punto de vista del género. O sea, no cualquiera puede manejar estos temas. Son como delicados, porque ¿qué es? ¿Qué no es un acoso sexual? ¿Qué es un hostigamiento? ¿Qué no es hostigamiento? ¿Según quién? Según la víctima, según lo que sintió, según muchas veces que ahora se les ha dado por opinar que la víctima hace todo un show, ¿verdad? Todo un escenario planteado para justificar ciertas cosas o para atacar incluso a una persona. Entonces, son temas que a mí me parece que son muy delicados, pero por otro lado yo festejo que ya haya todo ese tipo de esfuerzos. ¿Para qué? Para que ya no se quede ni en el anonimato, ni en la indefensión total, como ocurría muchas otras veces. Las mujeres renunciaban a los trabajos, se iban de las universidades, se iban incluso de sus casas y nadie sabía nada, porque parecería como si estuvieran protegiendo al victimario. Entonces creo que sí se ha dado un gran paso. Qué bueno que así se da. Qué bueno que se estudien también esos condicionamientos de las mujeres, ¿verdad? Para salir adelante, porque el acoso sexual era eso, y es eso. Es como un obstáculo. Sí, lo es. Y mujeres como ustedes, que son fuertes, que salen a la luz y en este programa, bueno, lo están haciendo decir, yo fui víctima y yo lo que estoy haciendo es esto. Inspiran a otras mujeres para hacer lo mismo. Antes nadie, así como que no pasaba nada. ¿Cómo vamos a acusar al director, al abuelo, al jefe, ¿no? A mi maestro, a mi novio? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahora, afortunadamente, ya se puede, ya se está haciendo. Ya se está haciendo y creo que dijiste algo muy importante, que es acudir a las autoridades. La violencia de género es brutal en las instituciones, inclusive en mi caso lo que me preguntabas en el bloque anterior de si había perdido mi trabajo, sí, pero no solo eso, sino que me dijeron, firmas la renuncia y te vas con 90 días después de sueldo, después de 15 años de trabajo. Le dije, no. O sea, tú me despides, dame lo que por ley me corresponde y si estos son los valores que vas a proteger ahora o los contravalores, adelante, no hay lugar para mí en este sitio, nada más dame lo que por ley me corresponde. No les quise firmar la renuncia y me mandaron 5 policías para sacarme por la fuerza del Tecnológico de Monterrey. O sea, 5 hombres contra una mujer, con uno hubiera sido suficiente de, doctora, acompáñeme a la puerta. No, me mandaron 5 para que me sacaran por la fuerza, me metieran al carro a como diera lugar y retuvieron todas mis cosas de la oficina, mis libros, mis cosas, mi fuente de trabajo y de empleo. Lo único que se declaró, inclusive en el juicio, que yo tenía de ellos y que les dije yo se las devuelvo en cualquier momento, era la computadora que estaba en comodato y que traía yo en mi bolsa, que fue lo único que me dejaron sacar en ese momento esos 5 hombres. Sí, entonces dices, todavía te sacan con 5 hombres a una sola mujer. Y al fin de cuentas, la agraviada eres tú. Y quien estaba haciendo el favor, así como Cecilia, a la universidad, pues era la propia víctima. Es decir, abran los ojos, limpien. Una institución debe ser de verdad, ahora sí que un templo del saber, más una universidad. Entonces es como hacer oídos sordos, dejar que el problema crezca, no aclararlo, y va en contra finalmente del mismo prestigio de la institución. Y quiero creer que en su momento ni siquiera había un protocolo a donde acudir, porque ahora he revisado el protocolo del TEC y bueno, en términos de contenido es de los más amplios a nivel institucional, con una claridad impresionante, pero no lo aplican, te lo comento porque cuando yo acudí al Instituto Nacional de las Mujeres, porque lo hice, Benjamín Puig, que era el director del modelo de equidad de género en ese entonces, me dijo, Elisa, ellos tienen un reconocimiento, debe haber un buzón, y curiosamente la encargada del modelo de equidad de género en el campus Estado de México es la maestra Verónica Pedrero. ¿La conoces? Y le dije, con ella acudí, es la jefa de Miguel Ángel. Entonces, la encargada del modelo de equidad de género cubrió a Miguel Ángel. Sí, entonces... Qué triste, qué paradójico que muchas veces las propias mujeres no nos defendemos.
Y esto es en beneficio de todas. El movimiento de Me Too, bueno, ha sacado a la luz muchas cosas. A lo mejor algunas hay que investigarlas más a profundidad, porque hay que ver la subjetividad de esa persona, porque sí se han cometido muchas injusticias en nombre del Me Too, creo yo. Sí. ¿No? De ensuciar, enlodar el nombre de una persona por una subjetividad, porque yo creí, interpreté. Claro, hay hombres y mujeres también que pues son seductores, que tienen esa propensión a sacar una cita, a invitar, vamos. Pero, ¿cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esos componentes para que de verdad se pueda declarar un acoso, en el caso hacia una mujer o también hacia un hombre? Ustedes que lo han estudiado, platíquenos sobre esto. Cecilia. Bueno, lo que plantea el mismo InMujeres es que tiene que haber ya sea testigos, tiene que haber fotografías, mensajes, pues sí ciertas pruebas que muestren que hubo, o bueno, si llegara la gravedad de algo físico, pues mostrar el golpe físico, pero de entrada hay una relación desigual de poder entre hombres y mujeres. Entonces, lo que plantea Rita Segato, que es una estudiosa de género argentina, que es como un referente para los movimientos feministas en estos momentos, ella plantea que de entrada el sistema judicial tiene que reconocer que hay una desigualdad, hay una asimetría, y por lo tanto el primer paso es confiar plenamente en la víctima y confiar plenamente en que es realidad lo que se está... O sea, asimetría, es jefe, subordinada, maestro, alumna. O sea, si se da en términos de pares, estudiantes, por ejemplo, compañeros de trabajo, etcétera, ahí no hay una asimetría supuestamente. No, bueno, eso sería hostigamiento cuando hay diferencia de poder, pero aquí es realmente de las estructuras entre hombre y mujer y cómo a partir de estas, o sea, el hombre tiene más poder que la mujer y desde ahí hay que replantear cómo debería de funcionar el sistema judicial a partir de esta asimetría de género. Bueno, vamos a seguir con este tema, queridas amigas de Retos Femeninos, después de esta pausa. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, he sido encargada de avanzar los trabajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en temas que aborden la cuestión de la inclusión y del crecimiento incluyente, en un mundo pues caracterizado por grandes desigualdades. Y esta agenda, que actualmente es la que guía los trabajos de la organización, tiene un componente muy importante que es el tema de género. Soy también la Sherpa y pues no puedo desaprovechar el hecho de estar sentada con los líderes de los países G20, los más importantes del mundo, pues para tratar de llevar esta agenda también a esa mesa de discusión. Y logramos que el grupo de los 20 adoptara la meta de género. Esto quiere decir que tratan los miembros de estas grandes economías de dar mayores oportunidades a las mujeres para participar en el mercado laboral. Muchos Sherpas hombres me dijeron: ¿temas de mujer para los líderes del G20? ¿Pero de qué estás hablando? Lo que hice yo en la OCDE con todos nuestros expertos es demostrar cuánto pierden las economías al no utilizar el talento de sus mujeres. Y llegamos a la conclusión que era cerca de 2 puntos porcentuales del PIB mundial. Entonces, no es una cuestión de altruismo, es una cuestión de racionalidad económica, de cómo aprovechamos nuestros propios talentos. Y nos falta mucho por hacer. Porque al final de cuentas, en la medida en que lo hacemos una agenda económica, pues evidentemente no podemos perder la aportación de la mujer, pero seguimos estando muy atrás. Sabemos sobre todo que 1 de cada 3 familias en México están lideradas por mujer en condiciones de mucha vulnerabilidad. Yo perdí a mi hermana, Laura Ramos, en el temblor del 19 de septiembre, y ella era una mamá soltera, muy exitosa, pero que luchó mucho contra tantos estereotipos y con tantas discriminaciones. Y por ello estamos también buscando apoyar a esas mujeres que están ahora
totalmente escondidas y que tenemos que demostrar que son fuente de orgullo, fuente de reconocimiento y no de discriminación. Porque en la medida en que gane cada una de ellas, ganamos todas y gana México. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Continuamos, queridas amigas y amigos, con este programa. Yo les agradezco a nuestras invitadas, Elisa González y Cecilia Castro, que estén aquí con nosotros, muy valientemente dando sus testimonios. Y decíamos en el corte que el Me Too ha servido para presionar a gente, para que se ventilen todos estos casos de acoso, pero no es suficiente. Hay que denunciar, incluso en estas universidades, donde hay todo un protocolo y castigos, consecuencias para el acosador, para el victimario. De todas maneras, piden a las alumnas, a las maestras, al personal femenino que denuncien. Y ahora ya también se está dando con los varones. Y los varones es exactamente lo mismo. Tienen los mismos derechos de salvaguardar su integridad y acusar y denunciar al agresor. Así es de que, bueno, estábamos hablando de las asimetrías, estábamos hablando de los componentes, digamos, para que se dé un acoso sexual. Y nos estás platicando, Cecilia, sobre las asimetrías y sobre algunas otras cosas que tomar en cuenta al respecto. Sí, parte ahora importante de los protocolos es, a partir de esta asimetría, la importancia de empoderar a la víctima para que pueda participar proactivamente en el desarrollo tanto de protocolos futuros, del mejoramiento del protocolo en sí, como del proceso. Es como darles fuerza, Es ¿no? como darles fuerza, Así porque justamente parte de una asimetría de poder, pero además es pasar de un cambio de narrativa en el que la víctima se culpabiliza a entender que de ninguna forma es su culpa, y entonces, ¿cómo puedo abordar mejor este problema? Y ya que yo me siento empoderada como víctima, ¿cómo yo, a través de mi experiencia, puedo contribuir a una mejora para el beneficio de todas y todos? Eso es muy importante. Las mujeres no hablaban. Voy a decirlo en pasado, porque ahora ya están hablando. Pero hay muchas que todavía guardan silencio por ese miedo y esa culpa. Y si yo fui la que fallé, y si yo destruyo mi matrimonio, y yo si soy mamá sola y soy la que lleva el alimento a mis hijos y se los dejo sin comer, y si a mí me tachan de no sé qué, y bueno, es que así acepté en un principio una invitación, pero luego ya me condicionó el trabajo y tal, y entonces yo a lo mejor sí le di entrada a esa persona. Pues en vía de mientras muchas mujeres se están quedando calladas. ¿Por qué? Por el miedo y porque no saben que hay, bueno, las leyes que las protegen, los institutos de las mujeres que las protegen, en las universidades estos protocolos y estos comités que evalúan los casos, estos buzones en muchos lugares, ya buzones, también el acoso escolar, el bullying que causa tanto, pero tanto susto a las alumnas y a los alumnos, y por eso no hablan, ya hay buzones, en fin. Aquí el anonimato es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de uno de los maestros de la universidad que acosaba a las chicas, incluso fue a amedrentar, a amenazar a la familia de esta muchacha si seguían con una denuncia en contra de él. Afortunadamente este maestro ya no trabaja ahí. Fue tal la presión del Me Too que tuvo que renunciar. Sí, es Pedro Salmerón. Fue profesor de historia muchos años en el ITAM, muy reconocido, de una excelencia académica muy reconocible. Y llevaban ya ahora a raíz del movimiento del Me Too, surgieron muchísimas denuncias en su contra.
Y la universidad nos decía, no se puede hacer nada porque el Me Too no es una herramienta legal. No tenemos forma de comprobar la veracidad de estas denuncias, de darle seguimiento a siquiera alguna de esas, y que además permanece en el anonimato. Muchas de esas no decía quién era la victimaria que denunciaba este caso. Finalmente fue tal la presión que el profesor decidió renunciar a mitad del semestre. Y hablando con los profesores, nos invitan mucho a denunciar porque este profesor finalmente se fue impune. No se pudo hacer un proceso legal en su contra porque, como dije, el Me Too no es ninguna herramienta legal. Entonces, sí, es la importancia de llevarlo de una visibilización a prácticas legales para que quede en su historial que el profesor fue un acosador, que quede en el historial que hubo acoso sexual al interior del ITAM, en las inmediaciones del ITAM, y poder tener cifras y datos reales y no renuncias prontas. Hay que guardar, ¿no? Como lo hizo Elisa, por ejemplo, que guardó todos los correos, que empezó a documentar, porque ella, bueno, maestra, doctora en historia, o sea, pensó este señor Miguel Ángel que iba a atrapar a una víctima inocente, pero pues se equivocó, la verdad. Y que no tiene que ver muchas veces, Elisa, con el grado académico, ¿verdad? O sea, no importa si no tienes absolutamente ningún estudio. Eres tú la que está en juego, y tu paz, y tu tranquilidad, y tu dignidad. Entonces, pero bueno, tú fuiste acumulando algunas evidencias. Pero estas fueron verdaderamente manipuladas, dado que yo traté de correlacionar todo el asunto al interior. Yo acudí con el doctor Pedro Grasa, otrora director del Campus Estado de México, actualmente se encuentra en Puebla, porque evidentemente vas dando seguimiento, ¿no? O sea, tienes que saber qué está pasando para que después no digan, es que él ni siquiera trabaja allí o trabajaba allí. Yo acudí con él y la respuesta de él: la doctora Vega y Miguel Ángel son personas honorables y yo no tengo por qué dudar de que ellos dicen que esto no es cierto. Le dije, entonces me está diciendo que yo no soy honorable. No estoy diciendo eso, no, es que si me está diciendo que no duda de ellos, significa que duda de mí, que la que no tiene honorabilidad soy yo. Y me dijo, usted malinterpreta. Le digo, bueno, entonces enséñeme a interpretar correctamente. Para esto el doctor ni siquiera me abrió la puerta de su oficina, no me quiso recibir ahí, me recibió en la puerta y me dijo, no hay nada más que hacer, tiene que firmar su renuncia y váyase. Pero así, y yo acudí a rectoría, primero me mandaron a la rectoría del Campus Ciudad de México con el doctor Arturo Molina. Cuando yo llegué, me tomó de la mano, me la agarró así como de sándwich, como decimos. Ay, doctora, haberla conocido antes y yo le ayudaba personalmente. O sea, dices, es en serio. O sea, ¿qué quiso decir? Exacto, o sea, no entendí qué quiso decir, ¿no? La verdad es que no es que estés pensando que todo el mundo te acosa y, como dicen coloquialmente, todo el mundo quiere contigo, pero tú no tratas así a una doctora que viene a quejarse de acoso sexual. Es más, por protocolo ni siquiera tenía que haberme tocado siendo víctima de un acoso, ¿no? Es que no hay cultura. O sea, no hay cultura, no hay respeto. Es que durante muchos años, por supuesto, pues a las mujeres se nos trató como objeto, la verdad, como objeto sexual. Éramos sometidas a un estilo, ¿verdad?, de este sistema patriarcal. La autonomía, y por eso hicimos este programa dentro de los martes de retos femeninos de autonomía, porque finalmente la autonomía es lo que está saliendo al rescate, esa posibilidad de decidir qué vas a hacer, y lo que sientes expresarlo y poner límites y decir, aquí nadie manda, la que manda soy yo me estoy sintiendo de esta manera y lo quiero sacar a la luz pública y quiero que no quede este hecho en la impunidad. Y así unas a otras, nos vamos modelando, nos vamos protegiendo, nos vamos dando fuerza, nos vamos enseñando a cómo hacerlo. Pero claro, son siglos y siglos de programación que tenemos a cuestas. O sea, este cuate al que tú le estás abriendo tu caso y te sale con eso, dices, bueno, es que, ¿qué pasa aquí? Y es que, ¿qué pasa? Es que son de verdad, años y años que tenemos de una cultura machista y no se han dado cuenta que las cosas
Ya cambiaron. Ya cambiaron. Sí, y es terrible porque yo traté de negociar al interior del campus. Yo me contacté nuevamente con el rector, con el maestro David Noel. O sea, el rector, ya arriba de él ya no había más que el consejo directivo, bueno, el consejo técnico de todo el instituto. Y le dije, me contestó el correo y me dijo, van a estar viendo su caso. Gracias por la confianza, gracias por ponerse en contacto vía telefónica también, por contarme su caso. Fue lo último que supe. A raíz de eso, llegó el día 59, tuve que presentar la demanda laboral, porque yo estaba tratando, es más, yo era tan ingenua que yo creí que iba el asunto, o sea, el TEC de Monterrey fue mi casa 15 años, y yo creí que el asunto iba a quedar ahí porque la ropa sucia se lava en casa y tuvimos que lavarla públicamente con una demanda laboral. Finalmente, el caso de Elisa escaló hasta la Suprema Corte y ha tenido que dedicarle mucho tiempo a esto, pero ella sabe que es en beneficio de todas las que vienen detrás. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Conclusiones, finalmente, en este tema de acoso aquí en Retos Femeninos. Voy a poner mi primera verdad, según he escuchado a Cecilia Castro y a Elisa González, con sus testimonios y con sus procesos legales y procesos, digamos, comunitarios, institucionales. Y lo primero es denunciar, no quedarse callada. La indefensión vamos a dejarla para otros tiempos. Ahora ya hay herramientas y elementos que nos permiten denunciar al agresor, sea quien sea. Y en casa, en organizaciones, en universidades, en instituciones, en empresas, en donde sea, se dan los casos. Y lo primero es hacer eso. Es que me da miedo, es que no puedo, es que depende mi trabajo de eso, es que qué voy a hacer. Lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Esta generación es bien fuerte y bien valiente. Y los jóvenes están con todo. Ahora, sí hay que saber si estamos ante un caso de acoso o si es un plan seductor que con decirle, no me gustas, y ya deja de molestar. Pero si hay molestia, si hay hostigamiento, si insiste, si hay consecuencias después de ese acoso o hostigamiento, sí hay que ir más allá, no hay que dejar las cosas como están. Esa es mi primera verdad. Son 5 verdades y... Ceci. Yo tengo una segunda verdad, que es la importancia de que el código se digiera y se tome proactivamente.
¿Qué quiere decir eso? Que la universidad o la institución se responsabilice, que llega hasta el punto de pagar psicólogos por violencias de género internas, que se analice siempre la posibilidad de pasar a un plano legal y no se quede solamente dentro de la institución. Y la institución a lo mejor también dar ese acompañamiento Y ese jurídico, acompañamiento, muy necesario. Y dentro de este toma del código proactivo es también que la misma comunidad colabore en el mejoramiento de y que no sea un órgano a partir de su posición de poder como directivos quien lo coordine, sino toda la institución y a todos los que les concierne. Tercera verdad, Elisa. Sí, creo que algo muy importante es no tengan miedo. Muchas veces cuando nos dicen denuncia o algo así, dice, claro, como tú no eres la que lo va a hacer, sí lo hice, sí acudí a diversas instancias, como señalaste, Julieta, esto está actualmente en un amparo de revisión en Suprema Corte de Justicia, y pues yo acudí a CONABIM, a Secretaría de Gobernación, yo estuve siendo atendida durante año y medio en tratamiento psicológico, precisamente en Cariba, que es este centro de atención a riesgos y víctimas, donde se estableció por medio de la Procuraduría General de Justicia que en el ámbito de los 6 niveles psicológicos de daño que puede haber, yo tenía 5, ¿sí? Por patrimonio, por afectación, etcétera. Entonces, a mí me decían, ¿tienes miedo? En ese momento aún lo tenía. En este momento, mujeres, hombres, inclusive que estén siendo acosados, denuncien. Esa es la tercera verdad. Denuncien, no tengan miedo. Se los digo yo, no tengo miedo. Y este reforzamiento le agregaría yo a ser acompañado por un proceso psicológico, porque hay que agarrar fuerza, hay que fortalecerse, porque la verdad es que el camino muchas veces es largo, entonces es importante. Cuarta verdad. Sí, me parece que otro punto muy importante es que los códigos y las políticas de integridad y de protección de acoso y hostigamiento sexual incluyen explícitamente las consecuencias que puede haber para los directivos. Y no se queda solamente en la comunidad, sino que también que todos estén implícitos en el código y que además haya castigos discernidos por nivel de rango, porque entre más alto el rango, más fuerte el nivel de poder que puede ejercer sobre la víctima y más grande el hostigamiento que hay. Entonces, caiga quien caiga, le pondremos a tu verdad. Sí, esa es la verdad. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Y quinto punto, Elisa. Punto, yo invito a las universidades a que verdaderamente no solo se sumen a los protocolos, sino que los respeten. Los protocolos están allí para respetar a las víctimas, no a los victimarios, y que en verdad hagan algo, no importa si es la persona de un rango inferior o el nivel más alto dentro de la universidad o el consejo técnico directivo. O sea, daño es daño y tienen que reparar el daño que se les hace a las víctimas y que den la cara, porque actualmente piensan que no respondo y no doy un posicionamiento al respecto, que ha sido mi caso, se ha hecho público esto desde hace mucho tiempo, y el Tecnológico de Monterrey no da la cara, que den la cara a las universidades y los directivos al respecto. Hay que pagar por el daño. ¿Qué dicen las leyes? ¿Qué dice la norma para que el victimario, para que el agresor pague ese daño, Cecilia Castro? Bueno, quisiera decir que es un compromiso que tienen que entender las instituciones, que implica un costo. La UNAM hoy sacó una vacante para procesar las quejas por acoso y hostigamiento sexual con un buen sueldo. Y a lo que vamos es que no es solamente que se quede en un código, es que realmente se comprometan invirtiendo en esto, porque es un problema que no vemos. Hay una cifra negra de denuncia. Alrededor del 40% de los que sufren violencia no denuncian por miedo a las represalias. Entonces es ir disminuyendo a través de una inversión real la cifra negra que hay para tener datos reales, cifras reales de el nivel de acoso que se está viviendo tanto en las oficinas como en las universidades. Sí. Y esto es interesante porque realmente la pena que se marca en el Código Penal
o en el Código de Procedimientos Penales para la Federación, es ridícula, que cuando yo inicié el proceso, en realidad te decían, en caso de demostrar que hubiera un acoso, tiene que pagar 2 meses de salario mínimo. ¿Nada más? Nada más, 2 meses de salario mínimo. Entonces, había hasta memes casi que decían, híjole, pues si esa es la pena, pues la acoso 25 veces y pago el salario de 2 años, al fin que me sale barato. Entonces, mientras que no se cambien esas leyes, digamos que la pena máxima seguirá siendo la denuncia pública, ¿no? La condena social para estos victimarios. Entonces hay que hacerlo en todos los ámbitos, y no quedarse calladas y callados. Y decíamos antes que también ahora las víctimas son los muchachos, víctimas de maestras o de jefas. Yo tenía un compañero cuyo caso es muy triste, muy lamentable. Su acosadora era su jefa, era la jefa de redacción de un lugar donde nosotros trabajábamos. Y este muchacho no sabía qué hacer, valoraba muchísimo su trabajo y no sabía qué hacer. Y se lo quedó, bueno, esto fue hace 30 y tantos años, y se lo guardó para sí mismo, pero le afectó psicológicamente y hasta físicamente, empezó a enfermar. Y no era porque no fuera hombrecito, sino porque no estaba dentro de su código moral. O sea, prestarse ¿para qué? Para conservar un trabajo, ¿no? Decir que sí por lo que significara, no sé, un miedo, un que no me vayan a despedir, un que no vayan a hablar mal de mí, que mi nombre se ponga en entredicho, porque tenía miedo de que esta mujer hablara luego mal de él, ¿no? Y bueno, él prefirió cortar su carrera en ese punto de su carrera profesional, en un trabajo que valoraba muchísimo, en aras de no seguir ahí. Entonces, se da tanto en hombres como en mujeres, se da mucho más, por supuesto, en mujeres, pero también los hombres, los estudiantes, los jóvenes, los trabajadores están sufriendo mucho de esto. Y de mujeres a hombres, y también, por ejemplo, de jefas a muchachas y de jefes a muchachos, en el caso de un comportamiento homosexual. Entonces, bueno, nos queda en el tintero mucho sobre qué hablar, sobre este tema. Simplemente yo les quiero agradecer ahora a nuestras invitadas, a Elisa González. Muchas gracias, Elisa, por venir, Yuli, aquí. Ustedes pueden accesar a lo que Elisa está haciendo a través del hashtag Justicia para Elisa. Justicia para Elisa. Justicia para Elisa, hashtag Justicia para Elisa. Ahí la pueden encontrar y bueno, sus datos están saliendo en este momento, a ver si los ponemos en pantalla para que hagan contacto con ella. Ella es doctora, como decíamos, en cultura, en historia del arte. Y bueno, se dedica a eso profesionalmente. Ha salido adelante, a pesar de trabajar muchos años en universidades, sigue trabajando también en otras universidades, pero bueno, salió adelante como pudo también gracias a esa autonomía, a ese saber que quería, a ese empuje, ¿verdad? Y eso no la minimizó, esto que pasó, no la minimizó, al contrario, a la larga creo que le dio fuerzas. Al principio, pues sí, la has de haber pasado muy incómoda, sobre todo muy contrariada porque no podías hacer gran cosa, pero al final, bueno, pues ahora ella está modelando a otras muchachas para que se animen a denunciar. Gracias, muchas gracias, Elisa. Gracias a ti. Y también a Cecilia Castro, gracias por abrir tu corazón, por venirnos a plantear todo esto que pasa en la universidad y por atreverte, ¿verdad?, a colaborar en esta creación, Ceci, de los protocolos, de los códigos, para que otras mujeres no sufran lo mismo. Es un código que hay que perfeccionar, con el tiempo se irá perfeccionando y, por supuesto, también con la apertura de las autoridades académicas y autoridades escolares. El ITAM es una institución de prestigio. Yo me siento orgullosa de mi alma mater. Yo estudié en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Lamento muchísimo que se hayan dado casos. Yo a lo mejor no supe en ese momento de algún caso, pero claro, lamento que se haya dado en esta universidad y que, bueno, no sea un pretexto para manchar el prestigio, el gran prestigio que tiene esta institución, el ITAM. Y yo estoy segura que
bueno, así como se pusieron las pilas rapidísimo para hacer este protocolo a través de la denuncia y por la primera denuncia de una muchacha que además toda la gente ya lo sabía, que no se sigan dando estos casos. Ahí y en todos los lugares donde haya, digamos, seres humanos que trabajan, se tiene que dar un respeto, sobre todo ese respeto, sea donde sea, una comunidad, una familia, un vecindario, una organización, un hospital, una escuela, donde sea. Gracias, tus datos, Gracias, Ceci, también están ahí en gracias. pantalla, los vamos a poner en Perfecto. pantalla, los hemos venido manejando durante el programa, si los podemos poner una última vez. Ahí está su Twitter. Gracias, Ceci. Gracias, muchas gracias. Y los esperamos, queridos amigos, en nuestro próximo martes de Autonomía, aquí en el programa Retos Femeninos con Julieta Lujambio, su servidora. Gracias al equipo de Aztele TV y, por supuesto, a su auditorio. Hasta la próxima. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, volar, tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Aztele.tv